Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. ¡Au! Vamos a darle candela. Que se muevan esas caderas, mami. Vamos a darle candela. Sí, ya. Que se muevan las caderas. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo de viernes. No es una frase hecha. Hoy es viernes. ¿Pero cómo que es viernes, Joaquín? Si esto está publicado el lunes. Efectivamente. Además, lunes 12 de septiembre, que es mi cumpleaños. Hoy para mí es viernes 30 de agosto, porque estoy grabando este episodio este día. ¿Y por qué así? Ya comentamos en el episodio pasado del garaje de Cupertino que, bueno, terminábamos temporada y que queremos empezar septiembre iniciando la nueva temporada. Lo que pasa es que por motivos de viaje, pues no va a ser posible comenzar el lunes 2. Así que, como uno de nuestros compromisos siempre ha sido con vosotros dejar, o al menos proponer algún entretenimiento para que podáis escuchar, pues aquí esto. Pensando un poquito en de qué poder hablar estos días, se me vino una idea a la mente que era, y os pido que os quedéis a escucharlo porque creo que puede ser interesante, una pequeña intromisión en la intimidad del mundo del podcasting. Nosotros, y hablo en nombre de Mac Illustrated, no somos nadie. O sí, depende de a quién le preguntes y depende de cómo lo mires. Y hoy lo que quería transportaros es a toda la gente que participáis en los chats en directo, que participáis en la escucha de este podcast y que participáis en esa comunidad de Telegram de Mac Illustrated. Quería transmitiros hoy, por un lado, las máximas gracias que se puedan dar a una persona por este hecho y también contaros algo íntimo de esta familia, ¿vale? Este es un podcast para vosotros. Esta es una... no sé cómo decirlo. Invitaros a que paséis, a que conozcáis un poquito más y ya que estamos terminando agosto, terminamos temporada y vamos a arrancar una nueva, daros la oportunidad de que nos conozcáis un poquito mejor, no del todo, pero sí un poquito mejor y también aprovechando esta oportunidad de que pueda dejar un podcast enlatado, abrir un poco lo que también para mí y, no sé, dentro de todo el podcasting sois vosotros, cada uno de vosotros, que voy a hablar, tanto de gente que estáis participando en el podcast como la gente del equipo, ¿no? De Mac Illustrated. No me lío más, me he puesto un vino, no os digo más. Así que venga, vamos a por ello. Seguramente estaréis viendo en el podcast que no va a ser muy largo. Pero lo que os tenéis que quedar es que hoy es un podcast de agradecimiento. Os pido que lo escuchéis porque, bueno, al final va a ser un poco desnudar este podcast, esta familia de podcasts y bueno, me apetecía hacerlo. Le di unas cuantas vueltas y creo que es un tema que puede que encaje muy bien en este final de temporada e inicio de una nueva. Arrancamos. No voy a empezar hablando de cómo empezó Mac Illustrated. Esto lo habéis escuchado 1000 veces. A lo que quiero ir hoy es a comentaros que este podcast, que lleva ya 6 años, que empezó como Mac Illustrated, lleva 6 años, ha visto crecer a 9 bebés. Somos un podcast que los integrantes han tenido 9 hijos, ¿vale? 10 en total, pero nacidos haciendo el podcast, 9. ¿Por qué quiero decir con todo esto? Porque una de las partes que no se cuenta muchas veces o que no se ve del mundo del podcasting
es que lo hacen personas que tienen familias, que tienen trabajos, que tienen otro tipo de relaciones y probablemente otros compromisos profesionales, con lo cual al final esto muchas veces queda relegado al mundo del hobby. Es cierto que hay mucha gente que se dedica profesionalmente a producir podcast, pero no es el caso de ninguno de nosotros. Y lo cierto es que considero que incluso tenemos hasta más compromiso que algunos que son profesionales. No me refiero a personas, sino al concepto de podcast profesional. Esto arranca con un amigo. Esto arranca con Javichu. No me va a entretener en comentar la trayectoria. Voy a ir un poco más a cosas más personales, ¿vale? En este caso mías, pero dadas un poco a conocer para invitaros a todos a que le deis una vuelta más de lo que es todo esto del mundo del podcasting, ¿no? Como decía, esto arranca con Javichu. Arranca con Javichu y Joaquín. Ese Joaquín que soy yo. Fue algo muy bonito. Fue muy bonito en el que dos personas decidieron crear algo que posteriormente sería esto que conocemos hoy, ¿no? Javichu y yo siempre tenemos la idea de crear una familia. Hace poco ha habido cambios en el podcast, ha habido cambios en el programa, en los integrantes del equipo. De manera oficial, aunque no se haya hecho de puertas para afuera, pero sí de manera interna, Javichu no va a formar parte de los podcasts, al menos de manera habitual, porque obviamente esto siempre está abierto, siempre es lo que hemos querido. Pero como os decía, esto está conformado por personas, cada uno tiene sus temas familiares, sus temas profesionales, sus prioridades. Hemos visto cómo han ido pasando los años, por allá 2018 a ahora mismo 2024, la vida de cada persona cambia muchísimo. Y esto al final hace que se generen este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es probable que, bueno, ya desde hace tiempo no podíamos contar con la presencia de Javichu y ahora, pues como os digo, de manera oficial no lo haremos, pero eso no quiere decir nada. Simplemente lo que Javichu y yo en un día quisimos no se acercaba para nada a lo que hay hoy en día. Para nada. De hecho, probablemente si Javichu y yo nos pusiésemos a pensar qué es la idea que queríamos para Mac Illustrated en aquel momento en el que empezamos, no se nos hubiese ocurrido lo que hoy en día es. Y si os estáis preguntando a qué me estoy refiriendo, no os preocupéis que lo iré desgranando. Como digo, Javichu y yo arrancamos, 2018 aprox, y al poco tiempo, en un momento en el que también pues la fatiga de episodios, las ocurrencias, la creatividad para sentarte cada semana delante del micro, no os penséis que es nada fácil, ¿eh? No os penséis que es nada fácil. Podéis opinar y podéis comentar y es lícito. Que ponerse delante un micrófono o hacer un podcast es fácil, sobre todo si no ofreces contenido de calidad o si no están hiper mega preparados, súper guionizados, súper profesionalizados. Yo os diré que a mí esa parte me da un poco igual, porque cada uno es libre de pensar lo que quiera. Yo lo que sé es que después de tantos años delante del micrófono, haciendo lo mejor o peor, da igual, si lo estás escuchando es porque de alguna manera te gusta y con eso es lo que nos quedamos, en lo que se ha convertido Mac Illustrated, que para que os hagáis una idea ya os lo voy avanzando, si no lo sabéis, Mac Illustrated es una red de podcasts en las que cuenta El Garaje de Cupertino, History Illustrated by Javichu, Merendando Manzanas con Javichu, Las Iripecias de Irache Gómez, Mini, Memorias del Metaverso y Guaycalán. Esos son los podcasts que conforman esta familia, pero claro, estos podcasts se hacen con personas y lo que yo os quería transmitir hoy es un poco la vida detrás del podcast con estas personas, ¿no? Como decía, hasta hace bien poquito contábamos oficialmente con Javichu, pero de alguna manera la esencia que cada uno hemos ido dejando en esta familia de podcasts creo que se mantiene y se mantendrá por siempre. Siempre hemos tratado de mejorar, siempre hemos tenido la visión de ofrecer algo que gustase, siempre hemos tratado de tener una personalidad más o menos única en cuanto a lo que queríamos transmitir. Creo que siempre hemos sido fieles a lo que hemos querido hacer.
Ha habido momentos y temporadas en los que por, movimientos de podcast, creación de nuevos, falta de ideas quizá, hemos dado pie a realizar otro tipo de episodios, otro tipo de programas. Pero también hemos evolucionado con ello y hemos conocido y aprendido con muchísima gente, que eso es lo bonito del podcast. Se creó una comunidad de Telegram. Empezaron poquitas personas a venir, pero empezaron a venir. Perdonadme si en algún momento menciono a gente, que lo haré, de Telegram, gente que escribe en los chats, es decir, voy a dar algunos nombres, pero y no porque dé estos nombres significa que el resto... No. Pero de alguna manera iréis entendiendo por qué voy a dar algunos nombres. A raíz de continuar el podcast llegó Waika. A raíz de continuar el podcast llegó Martín. A raíz de continuar llegó Irache. A raíz de continuar llegó Alberto Carlier. Y lo último, ha sido Ali y Eneco. Permitidme que los ponga a los dos. Yo no puedo dar más que las gracias a todas estas personas, a cada una de las que acabo de nombrar, a Javicho, a Waika, a Martín, a Irache, a Alberto, a Ali y a Eneco, porque creedme que cuando realizas un proyecto o quieres llevar algo a cabo y cuentas con personas que, por amor al arte, cuentas con personas que ponen su tiempo, ponen sus ganas y firman un compromiso que no existe, pero que está, es simplemente para quitarse el sombrero. Eso es una de las cosas más bonitas que estoy viviendo, que he vivido y que creo que viviré mientras haga podcast. Y si no lo pensase así, os prometo que dejaré de hacer podcast. A mí cuando me preguntan ¿por qué hacéis podcast? Yo es que mola mucho. Joder, pero es que el podcast es un coñazo, tío. Te tienes que poner ahí a grabar, a pensar qué vas a decir. Es que para mí eso no es un podcast. A mí lo que me gusta de los podcasts es la ventana hacia estas personas que os acabo de decir y hacia todos los que lo escucháis o lo veis. Para mí eso es lo increíble y lo potente que tiene el mundo del podcast. Javichu ha tenido un hijo, Waika ha tenido otro hijo, Martín ha tenido 2, Irache ya tenía 1 por la edad en la que tiene su hijo y se incorporó al podcast, Alberto ha tenido 2 y yo he tenido 3. ¿Por qué os digo esto? Porque incluso con nacimientos de por medio, aquí está el programa. Incluso con cambios familiares brutales, que los que tengáis hijos me entenderéis, y los que no tenéis, algún día tenéis, pues lo entenderéis en ese momento. Son cambios abismales, son transformaciones familiares, son cambios de prioridades, son un sinfín de situaciones que no puedes prever y que aunque puedas, el adaptarte a ellas es tremendamente difícil. Pues Mac Illustrated, el garaje de Cupertino y la gente que lo conforma, en mayor o menor medida, aquí ha estado. Y eso para mí es un orgullo, os lo digo así. Waika llegó en un momento en el que Javichu y yo estábamos un poco paradetes. Estábamos ahí un poco de bajona. Estábamos en un poco de... Se nos estaba pasando la energía del podcast. Y llegó Waika. Gracias por llegar, macho. Gracias por llegar. Waika lo conocéis todos. Y antes comentaba que tenemos un episodio que es Waikaland. Efectivamente, Waikaland es el diario de bitácora del señor Waika. Os animo a que os suscribáis al podcast, no cabe duda. Waika llegó y trajo algo fresco. No sabría deciros el qué. Considero que tengo vocabulario, pero cuando hablo de Waika, no sé, se me queda un poquito corto el diccionario, porque los que lo conocéis, y yo os lo digo así, Waika puede ser una persona, y lo digo casi siempre que hacemos el podcast, digo que puede parecer que es un albano kosovar que te va a robar en casa, os lo digo así, pero realmente luego es un tipo que hay que cruzarse en la vida. Con una vez vale, porque no creo que salga de ella. Y
considero que a día de hoy conformó uno de los pilares grandes y fuertes de este programa y de esta red de podcast. Continuamos la trayectoria y seguimos haciendo podcasts, contentos, encantados, con la chispa de Waika. Y llegamos a la elegancia, al de San Sebastián. Al de que si tiene que hacer un podcast desde Anoeta, lo hace. Señor Martín. Qué grande el señor Martín. Señor Martín, y le llamo señor Martín porque, bueno, lo he dicho siempre, ¿no? El elegante de San Sebastián. Tío ordenado, tío con la mentalidad clara. Lo podéis escuchar en el Mini. Tiene también su diario de bitácora en el podcast Mini. Que os voy a contar de Martín, que no sepáis ya. Una grandísima persona, de esa gente también que te hace falta y que también te gustaría tener más. Y digo que te gustaría tener más porque precisamente a lo largo de todo este tiempo haciendo los podcasts, digamos que los pilares que hemos estado ahí cada lunes hemos sido Waika y yo. Y como os decía, por todos los cambios y situaciones que se han ido viviendo y que cada uno se va encontrando en su vida, pues Javichu se fue descolgando un poco, haciendo otras cosas de manera interna, pero luego a lo que era el tema del micrófono, pues lo dejasteis de oír, ¿no? Para mi gusto y para mis sensaciones, quizá antes de lo que me hubiera gustado, pero lo que os digo, a veces la vida manda y es lo que hay. Y Martín, pues un poquito más tarde, pero también, ¿no? Cambios en la vida, pero ahí está, ¿no? Continuamos en la andadura y llegamos a la parte en la que nos volvimos románticos, nos volvimos nerviosos, teníamos, mariposas en el estómago y se nos cruza una persona por el camino que ya se nos había cruzado anteriormente, pero ya en esta no la dejamos escapar. Irache Gómez. ¿Quién no conoce a Irache Gómez? Pues yo no la conozco, pues muy mal. Pero realmente sí la conoces, ¿no? Esa voz de Siri que todos hemos tenido en algún momento en el iPhone, pues era esa voz tan agradable y tan icónica de esta pedazo de persona, de esta pedazo de mujer que es Irache, que tengo que decir que nos acompañó en muchísimos podcasts, no sé cómo lo pudo aguantar. Luego ya hicimos las iripeces de Irache Gómez porque no había cabida a tanto talento ya en el programa del lunes y tenía que tener el suyo propio porque no era normal lo que esta mujer tiene que contar y lo callada que estaba, que la teníamos callada en el lunes, ¿no? Porque al final la temática no se alineaba perfectamente con nuestra Irache, ¿no? Yo cuando hablo de podcast con la gente, Irache siempre sale en mención porque realmente estoy muy contento, muy agradecido y muy orgulloso de haber podido conocer a Irache. Está hasta en su casa. He podido verla físicamente. Me he podido tomar un café con ella. Una no. Quizás hasta dos y todo. No tantas veces como igual nos gustaría, pero sí las suficientes como para poder acercarme a una persona que siempre lo digo y siempre lo diré. Y para mí es una persona increíble. O sea, creo que son de estas personas que a veces ahora estamos ya en una actualidad en la que la inteligencia artificial prácticamente todo lo puede. Pues si alguien tuviese que luchar contra la inteligencia artificial, yo pondría a Irache, porque creo que sus capacidades, cualidades y su manera de ser son increíbles. Irache, como les decía a Javichu, a Waika y a Martín, ¿qué más te puedo decir? Que mil gracias absolutamente por todo. Continuamos la trayectoria y llegamos a Berchi, Alberto Carlier. ¿Qué vamos a decir Alberto Carlier? A mí Alberto Carlier es una persona que me parece tipo espectacular porque si decía que Martín tiene las cosas claras, Alberto no se queda atrás a decir. Son de estas gentes que son prácticas, que lo tienen todo sin lag, es decir, tienen esas mentes también sin lag, o sea, es decir, que están como despiertos. Y luego igual hablas con ellos y duermen menos que tú y dices, no puede ser. Y también tiene 2 hijos y es la leche. O sea, Alberto es la leche. Creo que es una de las personas que también tengo el gusto de haber podido conocer y compartir un poquito más otro lado y por otro tipo de situaciones, las gafas, etcétera, en las que se generan relaciones de muy buen rollo, de amistad, que al final también hablar de amigos
suena como extraño, porque todos estamos educados en que los amigos son los amigos, ¿no? O sea, gente que has tenido mucho más contacto físico, presencial, real, ¿no? Pero si podemos hablar de amistades a nivel virtual, creo que todo esto sería el clarísimo ejemplo de que existe y de que es capaz de generar lo mismo y más que cualquier amistad presencial, salvando, obviamente, las distancias, ¿no? Pero quedaros con esos. Aparte de que Alberto Carlier se está convirtiendo, si no lo es ya, en un youtuber de éxito. Si ponéis Alberto Carlier en YouTube vais a ver un pedazo de canal, suscribiros, me gusta y campanita, como dicen ellos, por todo el contenido que genera, ¿no? Y hablando de Alberto, que muchas veces ha venido al garaje o a McIllustrated los lunes, tuvimos que generar otro podcast en el que estamos él y yo. Y no porque él no pueda estar solo como Martín o como Waika, sino porque yo quiero estar con él. Entonces, Memorias del Metaverso, ahí está, otro podcast impresionante. Yo me uno a Alberto porque creo que en lo que él es experto, creo que la realidad virtual y demás es el presente y es el futuro, y yo no me quiero desconectar, y por eso me agarro a la gente tan crack que sabe. Y además que están absolutamente maja. Alberto, mil gracias, macho, por todo. Y luego llegamos al punto en que, bueno, vas conociendo a mucha más gente. Lo que digo, no puedo decir el nombre de todos, sí que voy a comentar de varios más. Pero Ali y Eneco, ¿no? Ali y Eneco he tenido la suerte de también poder conocerles en persona. Gente fantástica. Gente top. Empezó Ali a venir un poco para dar esa visibilidad muchas veces al tema de accesibilidad a finales de cada mes. Y quizá pese a su extremada prudencia, o quizá por otros motivos, no lo sé, pero creo que hemos llegado tarde con Ali para que venga todos los lunes, pero por suerte ya podemos contar con ella. Y también con Eneco, porque si está Ali, está Eneco. Así que, ¿qué os puedo decir a los dos? Que gracias por todo lo que hacéis, gracias por esa actitud, gracias por cómo sois y por estar en esta gran familia que era el único objetivo real que tenemos Javichu y yo al inicio, ¿no? Y permitidme que mencione así, a grandes rasgos, habrá más personas. Lo siento si alguien por algún casual no comento el nombre y me podréis decir, Joaquín, pero pues no comentes el de nadie, ¿no? No, pero es que realmente menciono o voy a comentar un poco lo que es para mí el día a día, ¿vale? O sea, es decir, en el podcast, en el grupo de Telegram de McIllustrated somos casi 500 personas, 470 o por ahí. Y con la gente que se participa al final son muchas, ¿no? Pero en mi día a día es algo tan importante todo esto que gente como Antonio Recio, como Jesús Olmos, como Navani, Oliver Navani, como Antonio Bueno, como Carlos Auquillo, como Oliver Torres, como Henry Roldán, ese pollo bueno, como Jordi Arnau, Raulico, como Javier Lozana, como Josep, Robbie, Canelotti, Juanín, Cano, Rafa, Félix, Ángel, que hasta hay gente que tenemos aquí que tengo cerquita de Pamplona, que por cierto a veces echamos esa cervecita. Josete, Álvaro Tolosa, Lebowski, Gustavo, es decir, todos estos nombres que a lo mejor a priori puede que esto no os diga nada, a mí me dice mucho. Y tantos otros, ¿eh? O sea, es decir, por favor, perdonadme si no sintáis de ninguna manera ni menores, ni mayores, ni absolutamente nada. Simplemente a lo que me refiero es que cojo el móvil, cojo Telegram, estos nombres están. Me conecto a hacer el podcast, vamos a grabar, vamos a emitir, estos nombres están. Esto forma parte de mi vida, forma parte de la vida de la gente que hace los podcasts, forma parte de esta red, ¿no? Y al final me podréis decir, te estás subiendo un poquito a la parra, chaval. Es decir, te estás un poco alucinando. Pues no estoy alucinando, ni estoy subiendo a ninguna parra, ni estoy haciendo nada de manera excesiva. Lo que os quiero transmitir con todo esto es que después de casi 6 años aproximadamente, después de unos 6 años, si no más, lo estoy viendo un poco por el tema de Spreaker, porque como tuvimos cambios de servidores, etcétera, no sé si se queda por ahí colgado algunos meses o así. Javichu y yo teníamos una idea que era compartir con la gente que quisiese escuchar un contenido que a nosotros nos gustaba. Y nos juntamos a hacerlo. Y empezamos a hacerlo. Y nos ilusionamos con ello. Y le dedicamos mucho tiempo. Y luego,
como os he ido comentando, aparecieron a escena Waika, Martín, Irache, Alberto, Ali y muchísimas más personas, ¿vale? Y luego el chat fue creciendo, las interacciones, el estar con vosotros. Ha habido mucha gente que ha entrado, que ha salido, que se ha ido, mucha gente que ha pasado y ha sido importante, a la cual le agradezco mil toda participación, todo apoyo, toda ayuda que haya podido ejercer a favor nuestra a lo largo de todo este tiempo. Como es lógico, no tengo tampoco un diario, no recuerdo tampoco exactamente cosas muy concretas, pero si alguien escucha esto y de hace 6 años a esta parte, de alguna manera ha estado siguiéndonos o participando ahí, por favor que se dé por aludido. Por favor, porque la gente no sabe realmente qué hay detrás de un podcast. Como José Lorenzo también, incluso, que es una persona también que trata de sacar sus proyectos y que también siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha habido mucha gente, incluso en nuestros inicios también, a pelearnos también, Israel también nos ayudó muchísimo. Y me acuerdo cuando participábamos con ellos y, bueno, en fin, ¿no? Que la gente que no haya podido mencionar o la gente que de alguna manera se pueda sentir identificada con esto que estoy diciendo, por favor, recibid, vamos, absolutamente mi más sincero agradecimiento y toda la gente que conforma MacroStated. Y lo que quería transmitiros con esto es que los podcasts los hacen personas que en nuestra casa, más allá de estar cerca, de profesionalizarse o de alguna manera tratar de vivir de esto, lo curioso es que tratamos de hacer, como hemos intentado hacer siempre, un podcast muy humano, muy cercano, muy simple, muy humilde y muy de bar, ¿no? Muy de charla de bar. Llevamos ya también mucho tiempo haciendo esto y creedme que también en los intríngulis internos siempre tratamos de buscar opciones de mejora. Siempre tratamos también de monetizar el podcast, porque al final ya sabéis que esto tiene un costo. Siempre tratamos un poco de darle la vuelta, de tratar de ofrecer algo, de no ser aburridos, ni repetitivos, ni reiterativos, sino buscar cositas. Y para eso, creedme que igual no de una manera súper intensa, como podría pensarse de un podcast más profesional, pero dentro de nuestras posibilidades y nuestras capacidades, hacemos bastante. Ahora me diréis, pero Joaquín, si tú has dicho 1000 veces que os ponéis delante del micro a hablar y tal. Sí, te invito a que lo hagas tú. Hazlo tú. ¿Por qué te digo esto así? Porque si de alguna manera alguien piensa que un podcast, porque esté con un guión, es más complejo que uno que no tiene a priori un guión tan claramente establecido, desde mi punto de vista se equivoca. Porque al final lo complicado de un podcast no es de lo que hablas, que eso tiene su pequeña parte que hay que darle una vuelta, pero es sobre todo el compromiso. Es sobre todo llevar a cabo un proyecto que no cese en el tiempo por pereza, por dejadez, porque ya esto no me gusta, que puede ocurrir. Pero creo que lo bonito que tiene todo esto es que con toda la gente que he comentado, y que os vuelvo a agradecer a todos y a cada uno de vosotros vuestra participación, apoyo y todo lo que hacéis para esta familia de podcast, al final lo complicado de todo esto es conseguir materializar de la mejor manera posible el llevar a cabo este proyecto. A nosotros, yo creo que lo más bonito es que toda la gente, o casi toda la gente que os he dicho, no la conocía. Y la ha podido conocer, la ha podido virtualizar. Porque muchas veces se queda como que esas comunidades o estos podcasts o estas sensaciones son gente que no se conocen, que escuchan de manera aislada algo que tú has grabado y punto y pelota. No es así. Para mí esto es algo que llena el día, que te llena. Y me da muchas veces mucha pena cambios y cosas que pueden suceder a lo largo de este camino, pero no deja otra cosa que ser que una evolución natural de un proyecto que cada vez, creedme, se nos va haciendo más grande. Tan grande como que puede que se esté trabajando también en otro tipo de proyectos ahora mismo, que igual veréis pronto en ejecución. Porque al final las personas que se van conociendo en el mundo del podcast
es maravilloso porque ya contamos con otras edades no tan pequeños, ya contamos con una serie de intereses y ya tenemos ciertas capacidades para tratar de materializarlo y tratar de llevarlo a cabo como adultos, ¿no? Lo típico cuando te decían, es que quiero hacer esto, bueno, cuando seas mayor, ¿no? Bueno, pues lo del ser mayor es ahora, ¿no? No me quiero entretener, no me quiero tampoco dar 1000 vueltas. Espero que habéis llegado hasta aquí escuchando esto, porque si continúo mucho me voy a repetir y probablemente me emocione. Y este podcast no va de que yo me emocione, simplemente va de que daros las gracias a todos, de que llevamos 6 años, de que han nacido podcasts muy chulos, por repetirlos nuevamente, El Garaje de Cupertino, que ya sabéis que tenemos ahí los lunes, History Illustrated, by Javichu y Envenenando Manzanas con Javichu, son podcasts que empezaron y terminaron, están publicados, los podéis escuchar. Y ahí tenéis cosas tan chulas como, por ejemplo, en el Envenenando Manzanas, si no me equivoco, con Josué, que fue una de las personas de aquí del norte que el Apple Watch le salvó la vida, ¿no? Pues pudimos conocerlo. Además son podcasts que cada uno tiene su esencia. En El Garaje de Cupertino ya sabéis que la temática principal es tecnología, principalmente Apple. Últimamente sí que nos estamos yendo mucho a la IA, algo que tiene mucho que ver con cosas que estamos trabajando. History Illustrated y Envenenando Manzanas con Javichu son 2 podcasts que hacía Javichu. History era un programa muy rapidito, muy fresco de preguntas random para, bueno, sobre el tema de la historia de Apple, que sigue ahí, os invito a que si os apetece escuchéis y seguro vais a aprender. Y Envenenando Manzanas con Javichu pues exploraba un poco espacios más íntimos, ¿no?, de las personas, porque realmente era una merienda, ¿no? Javichu creo que en ese sentido, en ese programa, conseguía bastante empatizar y alcanzar puntos muy interesantes y menos explorados de los invitados, ¿no?, que iban, que solían ser personas que venían al podcast principal y luego echaban una merienda con Javichu, ¿no? Con lo cual quedan anécdotas, quedan historias y quedan cosas muy chulas, ¿no?, hay grabadas. Las Iripecias de Irache Gómez, podcast en primicia, podcast con el foco en algo muy plural, en algo de mucha calidad, pero a veces no se oye bien. No me refiero a esa calidad, hombre, que esto es más profundo. Me refiero a la calidad con la que Irache, Waika y yo habitualmente, muchísimos invitados que han pasado por ahí, y con la última vuelta de tuerca que Irache le ha dado al programa, que ya sabéis que ahora hay un relato y luego hablamos y reflexionamos sobre las temáticas principales de ese relato y lo compartimos, pues creo que es un podcast que lo podéis escuchar, Las Iripecias de Irache Gómez, que aporta mucho valor y entretenimiento con valor añadido. Mini, del señor Martín, creo que es un acercamiento total a Apple en pildoritas, rápido, fresco. Pero de rápido nada, si Martín habla muy lento, bueno, pues pon un 1,5x. Martín es un crack, habla así y hasta la gente le aplaude por cómo habla, con lo cual si te parece que es lento, pues dale un poquito más de caña, pero lo que tiene que decir cada vez que habla Martín sube el pan. Memorias del metaverso. Si queréis conocer todo el tema de la VR, de la realidad aumentada, mixta, de las Vision Pro, de cualquier cosa que tenga que ver con todo el tema de visores y este tipo de tecnología, el Memorias del Metaverso a nivel de podcast y de vídeos en YouTube, junto con Alberto Carlier, que como decía, si ponéis Alberto Carlier tiene su propio canal, creo que está muy interesante. Y luego Waikalan, que Waikalan yo creo que todos están muy bien, pero es que me hace mucha gracia Waikalan porque quizá explora temas que no tocaríamos habitualmente quizá en un podcast de los que hacemos, pero que además como las toca Waika, tiene como esa doble gracia. Y encima está como más tranquilo. Luego viene el Garaje de Cupertino a boicotearlo, pero en el Waikalan la verdad que exploráis a otro Waika diferente. Todo esto que os estoy contando y que os puede parecer un aburrimiento, creedme que para mí no está siendo fácil grabar esto, ¿eh? O sea, es decir, no está siendo fácil porque soy una persona que se emociona rápido y aunque yo esté grabando esto delante de un micro,
lo que yo llevo vivido en 6 años, o lo que llevamos todos vividos en el tiempo que lleva este proyecto en marcha, ha sido mucho, porque... Y con esto voy terminando, porque si no la voy a liar al final. Se juntan muchas personas, y al final, como esto va de personas, va de tiempo, va de dedicación, va de compromiso, va de actitud, va de día a día, porque aunque nos veáis que grabamos cada semana, nosotros lo vivimos cada día. El compromiso es diario. Y aunque a veces esperemos a las últimas horas a buscar cosas, porque creedme que a veces es complicado, en nuestra cabeza está siempre el programa, ¿vale? En nuestra cabeza la verdad que vive Mac Illustrated, vive el garaje de Cupertino, viven todos los programas que he comentado, y cada uno hace sus esfuerzos personales y aúna esfuerzos con los demás para poder sacar cada uno de los programas que tenemos en este proyecto. Así que voy terminando porque no me emociona demasiado todavía, con lo cual me alegro, porque si no se me pone una voz un tanto extraña. Os doy las gracias a todos, tanto los que escribís en el chat en directo, a los que escribís y participáis en Telegram, a los que nos seguís en Twitter, en Instagram, aunque no las utilicemos mucho, pero tenemos promesas de cambiarlo, pero al final somos humanos y llegamos a donde llegamos. Y daros las gracias por todo el cariño, por todo el seguimiento, por vuestro compromiso, por vuestra parte, porque muchas veces hablamos de nuestro compromiso a la hora de hacer el programa, pero también gracias por el vuestro, por escucharlo y por seguirlo. Y también gracias a las mujeres y maridos nuestros que nos apoyan con facilitarnos momentos para poder hacer el programa, encargándose de ciertas cosas y situaciones y logística familiar que permiten que en este caso podamos hacerlo, ¿no? Que ahora me podéis decir, pues igual mejor que no lo hiciesen, así nos quitamos este tocho de programa. Pues bueno, pues igual. Pero como es lo que hay, si habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco enormemente. Ya lo siento, si os ponéis a escuchar y os suelto este tostón. Hoy no hay noticias de Apple, hoy no hay noticias de tecnología, hoy lo que hay son noticias, pildoritas de Mac Illustrated para vosotros, porque al final creo que también encaja bien. Final de temporada, inicio de una nueva, que empezaremos el 12 de septiembre, ¿no? A la semana siguiente, con el lanzamiento de los nuevos iPhone, coincide, perfecto. Así que ahí os dejo esta pequeña reflexión. Yo me lo he pasado muy bien grabando este episodio, porque al final también mola mucho dejar que hable un poquito las emociones. Y aunque no haya podido soltarme y decir todo lo que tengo en la cabeza, el objetivo no cambia. Agradeceros todo a todos vosotros. Y lo que digo, aunque no haya comentado tu nombre, no te preocupes, porque realmente están en mi cabeza, porque son tantos días, tanto Telegram, tanto todo lo demás, que al final esto ya forma parte de la vida de uno. Así que gracias y nos vemos y escuchamos en la siguiente temporada. Hasta luego. Oye, ¿sabes que Mac Illustrated también emite en directo en Twitch sus programas? Pues no te lo pierdas. Apúntate a su canal de Twitch y si puedes y quieres, hazte además suscriptor de manera gratuita a través de tu suscripción a Amazon Prime. No te costará nada y apoyarás una gran labor. Mac Illustrated, un gran equipo con muchísimo humor y mucho más talento. Bubba Wallace here from 2311 Racing. Funny thing about being fast, you end up waiting a lot. First to show up, first in line, then just waiting. Me, I rev up Chumba Casino. With over 200 social casino games, no slow lanes here. Why sit around when you can spin? I'm already racing. Your turn. Play for free at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.